Y como cada mañana de martes saludamos a Augusto Chacón de Jalisco. ¿Cómo vamos? Buenos días. José Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Dice Enrique Peña Nieto que lo bueno casi no se cuenta. Para hacernos reparar en tamaña omisión, tomó el rol de locutor y machaca todos los días frente a la cámara con micrófono para él solito la afirmación con retrócano: eso bueno que casi no se cuenta, cuenta mucho. ¿Y qué es eso útil que no está en las narraciones cotidianas? Nos da muestras. El negocio de una familia, la beca que obtuvo un joven, una beneficiaria del Seguro Popular, etc. Que el presidente de la República resalte estas cosas buenas deja implícito que son imputables a él y a su gobierno. Pero como no miramos atentamente, descreemos de su gestión por malhoras o porque los medios escamotean informar sobre estos hechos estupendos. Hay que reconocer que la percepción del presidente es estable. De su diagnóstico hace unos meses, que estamos de mal humor, siguió la prescripción. Lo que necesitamos nosotros para elevar el estado de ánimo es voltear a ver las cosas buenas que él ha propiciado. Una luz de electrones y litros de tinta han corrido merced a esta mercadotecnia fértil para el sarcasmo, para el que también se presta el personaje presidencial, ya en plan de caricatura de su caricatura. Sin embargo, no sobra hacer énfasis en una tangente que surge de esa publicidad. El equipo que desde el gobierno federal pretende regir no conoce al país ni a quienes lo habitan. El más pesimista o la más pesimista de los críticos en los medios y en la academia no se atrevería a decir que en México todo es malo. Ni siquiera las personas que se la pasan mal, millones y millones, por factores económicos, por injusticias judiciales o por exclusiones clasistas de las que no faltan a gran escala, dirían que todo es malo. Así de magnífica es la gente. Si en un día hábil cualquiera el presidente recorriera algunos de los caminos rurales, vería en sus bordes a las niñas y a los niños que ni leer a pesar de todo van a la escuela. Si pasara ante cualquier construcción, escucharía a los albañiles reír, alburearse y cantar con todo y lo duro de su jale y de las condiciones en que lo hacen. O ahora que están próximas las fiestas patrias, debería asomarse a la plaza de un pueblo remoto, notaría cómo se las ingenian para tener su fiesta y celebrar algo que está muy lejos de la idea hueca que de la patria tienen los gobernantes. Es el festejo de la vida cotidiana imbuida por la certeza de ser mexicano o mexicana, que es condición, es alegría, es asidero y también fatalidad. Aquí les tocó nacer, y hay bueno y hay malo. El que detenta el poder es hoy un spot de radio, de tele, y desde esa su naturaleza pergeñó reformas estructurales como la educativa, como la fiscal o la laboral. De ahí las fallas de origen y, claro, de destino. Pero las cosas buenas, lo sabemos, no son entidades extrañas que tengamos que rescatar para solazarnos en ellas y olvidar lo demás, como supone la mercadotecnia. Lo magnífico, lo bueno y lo regular que atestiguamos son parte de un todo que no es anulado por alguno de sus elementos. La calle en una colonia popular que al fin tiene pavimento y luminarias produce en los vecinos una emoción alta, que sin ser despreciable debe acomodarse en el resto que es la vida en comunidad. Alrededor están la incesante inseguridad pública, la carencia de otros servicios municipales, el empleo precario y mal pagado, etc. Las cosas buenas sí se cuentan, inclusive las que propician los gobiernos, pero cuentan justo lo que corresponde. Porque puesta la acción del gobierno federal en una balanza, por un lado las deudas contraídas con los gobernados por la corrupción, por la indignidad para tratar con Donald Trump, por el fallido combate al crimen organizado, por el estado crítico de casi todos los cuerpos de agua, por el desastre educativo propiciado en buena medida desde el centralismo corporativista, por haber dilapidado la riqueza petrolera, y son solo unos ejemplos. Y si ponemos del otro lado las cosas buenas del tipo de las que promociona el presidente, es verdad, prácticamente no se cuentan. Pero en todo caso, lo rescatable es el esfuerzo de quienes dan testimonio que, por lo demás, con gobierno o sin gobierno, habrían salido adelante. Es curioso, ninguna de las buenas cosas anunciadas tiene rango comunitario. Sí,
pasan muchísimas cosas benignas. Pero no es que pasen, la gente, las personas del común las propician. Es la vida, es la índole bondadosa y solidaria de la inmensa mayoría que sabe que del gobierno no toca esperar mucho. Bueno, sí, parece que ahora habrá una muda. Del gobierno debemos esperar que su representante, el presidente, se suba al podio para salir en la tele porque en 2 o 3 minucias, nada nuevo, simple y sencillamente hizo su trabajo. Muchas gracias. Bueno, pareciera, Augusto, que ahora sí que hasta en estos momentos en los que puede aparecer en los spots, en medios de comunicación del presidente, pues sí le está dejando solo su equipo porque ya vieron que el barco ha hecho agua por todos lados, ¿no? El barco ha hecho agua y si no ha saltado es porque no los han dejado. Me imagino al gabinete presidencial como esos equipos llaneros en los que está la goliza de tal magnitud que los miembros del equipo perdedor empiezan a fingir lesiones para mejor salirse de la masacre. Y así me imagino a no pocos de los secretarios diciendo esto ya se terminó, esto no tiene remedio, no puede ser después del esfuerzo de la 14ª economía del país, del mundo, que el presidente esté anunciando estas cosas pequeñas que son buenas en efecto, pero ¿dónde está lo demás? ¿Dónde está la mitad de pobres que hay en este país que esperan justicia? ¿Dónde está la inseguridad que no cesa? ¿Dónde está la certeza para quienes tienen un negocio? Y un etcétera inmenso. Esa parte que nos debía informar, esa parte que tendría que ver con qué va a ser de la economía nacional ahora que el petróleo no es un factor tan relevante, queda al margen porque el presidente está muy preocupado por salir a cámara repitiendo un acerto que no es más que una muletilla de mercadotecnia, no es un argumento de gobierno, ni siquiera son palabras para que podamos sentir que ha hecho bien las cosas. Lo que pasa es que siguen más bien como que llevando todo el discurso del presidente alrededor de aquella frase, yo siempre la menciono de manera constante, aquella frase que se le salió micrófono abierto porque no se lo cerraron a tiempo después de un evento en el que dijo, pues es que no aplauden. Pareciera pues que entonces todas las campañas siguen siendo en ese mismo sentido, ¿no? Cuando tendrían que, en todo caso, buscar, si es que existieran, pues otros logros grandes que son los de presumir ya desde ese nivel de la presidencia, ¿no? Bueno, por un lado, sí, hace un tiempo buscaba el aplauso, pero en el informe que tuvo o en el encuentro que tuvo con 367 jóvenes, aseguró, luego de que le preguntaron el porqué de su bajísima popularidad, él dijo que no gobernaba para ser famoso o para ser popular. Así que es una contradicción. Sí, la pregunta desquiciante que creo está en la mente de todos es ¿para quién están gobernando? ¿A quién se dirigen cuando dicen lo que dicen? ¿A qué tipo de personas se imagina del otro lado del micrófono, del otro lado de la cámara? Es acuciante, en efecto, que no sepamos a quién están gobernando. Y la otra pregunta sigue siendo, Augusto, ¿qué sigue? Porque bueno, a esta administración le quedan 2 años. Y se ven eternos. Lo que sigue es, a partir de estas promociones que se hace el presidente, reconocer que hay cosas buenas y que debemos nosotros tomar el control de lo que sucede. Ya no podemos esperar que cada 6 años, a ver si ahora sí, a ver si llega el bueno, a ver si los que quitamos y ahora pusimos y aprendieron, a ver si los que pusimos y queremos que se mantengan lo hacen mejor. Eso no va a suceder si no empujamos desde nosotros, si no nos reconocemos entre nosotros como los principales actores de la cosa política, la política bien entendida de lo que sucede en este país. De otra manera estaremos a merced de los partidos políticos y desde su centro principal, que es repartirse el poder. Recordemos que en esta crisis tremenda por la que está pasando la economía y la que se nos viene encima, nunca se ha hablado de recortes a los partidos políticos. Al contrario, el Instituto Nacional Electoral está proponiendo construir un edificio carísimo y costosísimo, ambas cosas. Así que nos toca a nosotros estar mirando a la cosa pública e intervenir en lo que nos compete. Quizá, como ya he dicho aquí algunas veces, recuperar por lo pronto la ciudad cuadra por cuadra, qué nos pertenece y hasta dónde podemos intervenir. Es que cuando se habla de tema presupuestal y ya con un 2017 incierto, con un panorama que incluso habla de presupuestos a la baja en muchos rubros, en donde se aprieta más es en los programas sociales, en la obra pública,
pero no en los otros temas, ¿no? Los de los ingresos de los altos salarios, funcionarios. claro. Y también lo que se llevan, bien lo señalan, los partidos políticos, tan solo por mencionar algunos rubros, ¿no? Así es, bueno, pasado mañana tendremos al secretario de Hacienda presentando el proyecto de presupuesto para el año que entra, y ahí nos daremos cuenta de la vía que está haciendo esta nave llamada México y por la que puede embarcar muchísima agua y ponernos en riesgo de zozobrar, a menos que quienes realmente deben conducirla, los y las ciudadanas, tomen el control y elijan mejor a sus gobernantes, y a los que ya están elegidos, bueno, pues les demos un marcaje muy constante Personal, para que el dinero que tenemos y las acciones que son necesarias se apliquen de manera expedita y de cara a las personas. Regresando al caso del presidente Augusto, bueno, más allá de Enrique Peña Nieto, reitero, en estos todavía 2 años que quedan, bueno, ¿cómo va a quedar la figura presidencial que en lo personal yo siempre he dicho es por la que tenemos que velar? La que tenemos que cuidar al final es esa, la institución, en este caso la imagen y la figura presidencial. ¿Cómo va a terminar? Es inevitable que ante la debacle de la imagen de la persona, Enrique Peña Nieto, que el 26 de septiembre cumple 2 años de haberse puesto en una bajada permanente a partir del homicidio y desaparición de los jóvenes en Ayotzinapa, haya perdido también, a la par que pierde el presidente, pierde la figura presidencial. Y el valor simbólico de estos personajes es muy importante, porque a final de cuentas es a partir del símbolo que se genera un poco de unidad y que se genera un principio de gobernabilidad. Sí, ha perdido mucho, tocará repararla, pero repararla de otra manera. Curiosamente, a pesar del trance democrático, seguimos añorando esa presidencia fuerte que resolvía, que era un poco misteriosa, que le adjudicábamos una dosis de corrupción, pero al mismo tiempo una dosis de fortaleza para imponer ciertas cosas. Esa ya no va a volver, es más, esa ya se terminó. Tenemos que imaginarnos desde acá cuál es la figura del presidente de la República que esta nueva manera de entendernos viviendo en comunidad necesita, porque no podemos otra vez pensar en un caudillo, en un personaje fuerte que lo vaya a resolver todo. Y eso tiene que ver con las elecciones que no muy pronto se nos vendrán encima. No podemos caer en el garlito de yo los voy a salvar, voten por mí, quien sea que lo diga. ¿Quién nos propone un proyecto que nos incluya? ¿Quién nos propone un proyecto en el que las decisiones van a ser tomadas de frente a todos y todas somos partícipes? Es hacia allá, hacia donde debe entender no solo la figura del presidente, cualquier figura de gobernante. No, bueno, pues vaya tarea la que se tiene por delante, Augusto. Así es, y es compartida. Pero bueno, hay que seguir, y sobre todo hay que seguir poniendo el dedo sobre el renglón. Agradecidos. Al contrario, José Ángel, muy buenos días a todas.